noches. Estamos con la serie de Enseñando sobre Jesús, ¿verdad? Sobre Jesús. La semana pasada, más bien hace 15 días, hablamos sobre sus obras, las obras de Jesús. Hace 8 días estuvimos hablando sobre, ¿quién se acuerda? ¿La qué? La presencia de Jesús. Y ahora quiero hablarles sobre el nuevo pacto. El nuevo pacto, pues que vino a ser Jesús con nosotros. ¿Sí? Vamos a orar. Amado Señor, estoy necesitado de tu gracia y yo pido gracia, Espíritu de Dios, para poder exponer este tema, Señor, de tal manera que sea entendible, que sea claro, que sea creído y que sea vivido también. Espíritu de Dios, ábrenos las Escrituras, ayúdame a trazarla correctamente y dale gracia a mis hermanos, ilumina los ojos de su entendimiento para que puedan comprender tu palabra. Dame gracia a mí para poder exponerla y aún mientras yo expongo, que yo mismo sea bendecido, Señor, con iluminación, con edificación, Señor. En el nombre de Jesús, Espíritu de Dios, tú eres el Maestro y yo sé y quiero que seas tú el que utilices mis cuerdas vocales y que tú nos enseñes, Señor. En el nombre de Jesús, unge esta palabra, Señor, unge esta palabra y edifica vidas, edifica almas para la eternidad. Te lo pido, Señor, te lo pido, te lo pido, te lo pido, te lo pido, Espíritu Santo, muéstranos a Cristo, revélanos al Hijo, para poder maravillarnos de Él, amarlo más, obedecerlo más. Te lo pido, Señor, que no sea solo un personaje de la historia, que sea para nosotros alguien real, alguien vivo, con quien tener comunión cada día. Te lo pido, Señor. Amén. Bueno, muchachos, hoy vamos, al igual que hace 15 días, a andar por bastante Biblia. Así que yo le pido que usted sea honesto conmigo, que realmente use su celular para la Biblia, si anda de papel, y si usted de esa rara especie en vías de extinción que todavía apunta, entonces yo le pido que usted ponga ahí, el título se llama El Nuevo Pacto. Nuevo Pacto, ¿ok? Y vamos a comenzar con Hebreos 9:22. Vámonos a Hebreos 9:22. Vamos a comenzar por ahí. Hebreos 9:22. Hebreos 9:22. ¿Listo? Hebreos 9:22. Dice así: de hecho, la ley exige que casi todo sea purificado con sangre, pues sin derramamiento de sangre no hay perdón. La parte B del versículo: sin derramamiento de sangre no hay perdón. Yo le pido que usted le ponga atención a esa segunda parte del versículo, porque todo el mensaje va a estar impregnado en esta segunda parte de este versículo. Sin derramamiento de sangre no hay perdón. Tenga eso claro, ¿ok? Aunque voy a hablar del nuevo pacto, quiero brevemente hablar del primer pacto que hizo el Señor con Israel, para luego llegar al nuevo pacto o segundo pacto. ¿Saben? Brevemente, Dios saca a Egipto, o más bien, Dios saca a Israel de Egipto, ¿ok? Los toma de la mano, 400 y pico de años de estar allá, por mano de Moisés y Aarón, va y toma al pueblo y lo saca de Egipto. Cuando lo saca de Egipto, lo saca de la esclavitud en la que ellos estaban, el Señor quiere hacer un pueblo para sí, un pueblo en el cual Él manifestar su nombre, Él glorificar su nombre, ¿ok? A este pueblo Él le da mandamientos por medio de ángeles,
le da mandamientos a Moisés para que el pueblo los cumpla, los viva, y de esa manera el pueblo de Israel sea diferente a los pueblos que están alrededor. Cuando Él los lleva allá y en el monte comienza, ¿verdad?, todo el proceso en el que Él le da los mandamientos, hace un pacto con el pueblo, conocido como el primer pacto. Vamos a ir a Éxodo 24, capítulo 6. Más bien, Éxodo capítulo 24, versículo 6. Y ahí vamos a leer de lo que les estoy hablando. Éxodo 24, 6. Vamos a leer del 6 al 8. Éxodo 24, 6 al 8. Dice, la mitad de la sangre, vamos a leer del versículo 4, ¿está bien? Moisés puso entonces por escrito lo que el Señor había dicho. A la mañana siguiente madrugó y levantó un altar al pie del monte y en representación de las 12 tribus de Israel consagró 12 piedras. Luego envió a unos jóvenes israelitas para que ofrecieran al Señor novillos como holocausto y sacrificios de comunión. La mitad de la sangre la echó Moisés en unos tazones y la otra mitad la roció sobre el altar. Después tomó el libro del pacto y lo leyó ante el pueblo, y ellos respondieron: haremos todo lo que el Señor ha dicho y le obedeceremos. Moisés tomó la sangre, roció al pueblo y con ella dijo: esta es la sangre del pacto que, con base en estas palabras, el Señor ha hecho con ustedes. Entonces, ahí se establece el primer pacto, con derramamiento de sangre. Cuando se hace esto, entonces da inicio lo que se conoce como el primer pacto, derramamiento de sangre. ¿Por qué? Hebreos 9:22, sin derramamiento de sangre no hay perdón. ¿Ok? Se tomó sangre de becerros y de machos cabríos que tenían tazones y la salpicó al pueblo, declarando que esa sangre confirmaba el pacto que el Señor había hecho con ellos al darles las instrucciones. Entonces se ve como el primer pacto que hizo Dios, el Señor, con los seres humanos tuvo que sellarse con sangre. Ahora acompáñame a Hebreos 9:18. Yo le dije que hoy vamos a andar un poquito por la Biblia, ¿verdad? Le pido que me tenga paciencia. Hebreos 9:18. 18 al 20 y luego el 22. Dice, Hebreos 9:18. De ahí que ni siquiera el primer pacto se haya establecido sin sangre. Después de promulgar todos los mandamientos, un paréntesis, es muy rico estudiar Hebreos junto con libros del Antiguo Testamento, porque Hebreos nos ayuda como a esclarecerlo. Cuando usted estudie Éxodo, Deuteronomio, la ley, hágalo con Hebreos. Ok, continuamos. Después de promulgar todos los mandamientos de la ley a todo el pueblo, Moisés tomó la sangre de los becerros junto con agua, lana escarlata y ramas de hisopo, y roció el libro de la ley y a todo el pueblo, diciendo: esta es la sangre del pacto que Dios ha mandado que ustedes cumplan. De la misma manera roció con la sangre el tabernáculo y todos los objetos que se usaban en el culto. De hecho, la ley exige que casi todo sea purificado con sangre, pues sin derramamiento de sangre no hay perdón. Y se establece el primer pacto. Listo. Vamos a ver ahora las limitaciones que tenía este primer pacto. ¿Ok? Se puede ver en el libro de Hebreos que este primer pacto era defectuoso, por lo que se tenía que reemplazar por un segundo pacto. Acompáñame a Hebreos 8:7. Un capítulo anterior, de donde estamos, versículo 7. ¿Ok? Dice: efectivamente, si ese primer pacto hubiera sido perfecto, no habría lugar para un segundo pacto. El escritor a Hebreos nos está diciendo que ya se veía, se vislumbraba un segundo pacto. ¿Por qué? Porque el primero era defectuoso. Vamos a ver en qué consistía el defecto. Y para eso vamos a ir a Hebreos 9:9. Vamos otra vez al capítulo que sigue. Hebreos 9:9. Hebreos 9:9.
Esto nos ilustra hoy día que las ofrendas y los sacrificios que ahí se ofrecen no tienen poder alguno para perfeccionar la conciencia de los que celebran ese culto. La principal, hay otras, la principal limitación que tenía el primer pacto era que no tenía la capacidad de limpiar la conciencia. ¿Saben qué significa eso, muchachos? Significa lo siguiente: usted no conoce a Cristo, mata a alguien, viola a un niño, se roba no sé cuántos millones, eso queda en su conciencia. La conciencia es como un policía interno que no puede ser sobornado. Cuando usted intenta vivir su vida normal, allá en lo profundo de su ser está esa mancha en la conciencia. La conciencia te acusa y te dice: tú hiciste esto. Pueden pasar años y en la conciencia continúa la culpa. Ese es el policía. Ese es un juez, ¿ok? En la antigüedad, cada año entraba el sumo sacerdote, se hacía sacrificios para perdón del pueblo, pero cada año tenían que hacerlo. ¿Saben por qué? Porque en la antigüedad el pecado no se borraba, solo se cubría. Es como que aquí se hubiese un poco ahí de, no sé, una mancha ahí. Y usted, en vez de ir a traer cloro, no sé, para limpiarlo, nada más agarra un pañito, una servilletita y se lo pone. Ya no se ve, pero ahí está, no se borró, se cubrió. Eso se hacía en el primer pacto, no se borraba el pecado. Por eso una persona, voy a adelantarme un poquitín, que no tiene a Cristo, su conciencia lo va a atormentar hasta la muerte. Aunque nosotros podemos vivir con una conciencia culpable, sí. Pero esa conciencia nos va a torturar. Esa era la principal limitante que tenía el primer pacto. ¿Ok? Ahora, acompáñenme a Hebreos 10, Hebreos 10, el capítulo que sigue. Muchachos, esta es una enseñanza un poquillo pesada, ¿verdad? Así que yo le pido que trate de mantenerse despierto, porfa. Ok, Hebreos 10 del 1 al 6 dice: la ley es solo una sombra de los bienes venideros y no la presencia misma de esta realidad. Por eso nunca puede, mediante los mismos sacrificios que se ofrecen sin cesar año tras año, hacer perfectos a los que adoran. De otra manera, ¿no habría dejado ya de hacerse sacrificios? Pues los que rinden culto, purificados de una vez por todas, ya no se habrían sentido culpables de pecado. Pero esos sacrificios son un recordatorio anual de los pecados, ya que es imposible que la sangre de toros y de los machos cabríos quite los pecados. Por eso, al entrar en el mundo, Cristo dijo: a ti no te complacen sacrificios ni ofrendas, en su lugar me preparaste un cuerpo. No te agradaron ni holocaustos ni sacrificios por el pecado. Está hablando Jesús. Podemos ver ahí que los sacrificios de animales año a año no eran suficientes. Por eso entra Cristo. Ya comenzamos a ver cómo Cristo entra en escena, ¿verdad? Por lo anterior, dado que los pecados no eran borrados permanentemente, o sea, no liberaba para siempre a la gente, fue que Dios anticipó un nuevo pacto. ¿Están despiertos? Levante la mano que está durmiendo. A ver, ¿cuántos? Ok, seguimos. Ahora, si quiere apuntar como subtítulo, se anuncia el final del primer pacto. Ahí en el video va a aparecer así como un subtítulo, así que se anuncia el final. Ahí va a aparecer, pero usted lo apunta. Estoy ya imaginando lo que va a aparecer en el video, pero bueno. Se anuncia el final del primer pacto. Tal vez pare la escena y aparezca el título. No sé. Vamos a ver qué dice la creatividad. Vaya a Jeremías 31, por favor. Jeremías 31.
Jeremías 31, versículo 32. Estamos andando por casi toda la Biblia, muchachos, y ahorita se va a poner mejor esto. Así que yo le pido que tenga expectativa y hoy va a comer bastante Biblia. Por toda la que no ha leído en la semana, amén. Ahora sí, todo el mundo leyó Biblia en la semana. Ok, dice 31, 32. Capítulo 31, versículo 32. Dice, no se me aburra porque se hace burro. Dice, no será un pacto como el que hice con sus antepasados, el día que los tomé de la mano y los saqué de Egipto, ya que ellos lo quebrantaron a pesar de que yo era su esposo, afirma el Señor. ¿Ven? Muchachos, ese versículo está diciendo, leamos el 31, versículo 31. Vienen días, afirma el Señor, en que haré, ¿qué? Un nuevo pacto con el pueblo de Israel y con la tribu de Judá. Jeremías, muchos años después de que en Éxodo se hace el primer pacto, por el profeta Jeremías, Dios comienza a anunciar que viene un segundo pacto. Chicos, muchachos, gente de toda tribu, raza y nación, ay, qué rajón. No, todos los que ven esto, vean, en serio, este tema es importante. Aunque usted ya esté salvo y aunque ya Cristo esté en usted, usted va a conocer qué tuvo que suceder para llegar a lo que ya usted tiene servido. ¿Ok? ¿Sí? Quedémonos un toquecito en Jeremías y váyase a Oseas capítulo 6. Este es el profeta fresa. ¿Saben por qué, muchachos? Porque este es el profeta fresa. Oseas capítulo 6, versículo 7. Dice así: son como Adán, han quebrantado el pacto, me han traicionado. ¿Qué está diciendo Dios ahí? Está comparando al pueblo de Israel con Adán. ¿Qué hizo Adán? Traicionó a Dios. ¿Qué dice Jeremías? Ellos no guardaron mi pacto. Es decir, que el Señor, aunque sabía que este primer pacto tenía la limitante de que no borraba, sino que solamente cubría, el Señor quiso demostrarle al ser humano que él no era capaz de sostener un pacto con Dios. El Señor, ¿se acuerdan lo que dice parte de la ley? Que el que obedece la ley vivirá por ella. Pero si incumple solo una parte de la ley, es como si la incumpliese toda, ¿sí? Entonces, el Señor quiso demostrarle al pueblo que ellos no eran capaces de sostener un pacto con Dios. Este primer pacto era entre Dios y el pueblo. La parte de Dios era bendecirles, protegerles, ser como un padre, ser como un esposo. Ser como un esposo. La parte de Dios era guardar a su pueblo. ¿Y saben cuál era la parte del pueblo? ¿Saben cuál era la parte del pueblo? Alguien que no está dormido, que me responda, que esté poniendo atención. ¿Ah? Obedecer. Punto para Carla, se hace más para adelante usted. La parte del pueblo, muchachos, era únicamente obedecer los mandamientos. Y no pudieron. No pudieron obedecer los mandamientos. Entonces, el Señor dice, ustedes son como Adán. Jeremías 31 dice, no pudieron sostener mi pacto. Ahora sí, se anuncia el segundo pacto. Dios, desde antes de la fundación del mundo, había preparado este pacto perfecto. No fue que Dios dijo en el camino, caray, me salió chueco esto, ¿ahora qué hago? Gabriel, ¿qué hacemos? Dice, Señor, hagamos un segundo pacto. No fue así. El Señor, desde antes de la fundación del mundo, nos dice Efesios y Romanos y el Nuevo Testamento, que ya Dios había preparado a Cristo. Ya había preparado ese segundo pacto. Pero el Señor quiso darle esa oportunidad, quiso hacer el primero y demostrarle al pueblo que eran incapaces de sostener su parte. ¿Ok? Por eso vemos en Jeremías 31, vuélvase otra vez a Jeremías 31.
Vienen días, afirma el Señor, en que haré un nuevo pacto con el pueblo de Israel y con la tribu de Judá. No será un pacto como el que hice con sus antepasados el día que los tomé de la mano y los saqué de Egipto, ya que ellos lo quebrantaron. Muchachos, en un pacto matrimonial, el pacto matrimonial es entre dos, entre la esposa y el esposo, ¿verdad? Él tiene que darle fidelidad a ella. Mi anillo tiene el nombre de mi esposa. Y el anillo de mi esposa tiene mi nombre. Y ahí que está Ulises distrayendo a mi esposa. Esa es mi esposa, la que está distrayendo a Ulises. El anillo de ella tiene mi nombre. Se supone, bueno, no se supone, hace casi 10 años, en 8 días, en 7 días cumplimos 9 años y 4 meses. Hace 9 años y 4 meses, en un altar, en una iglesia, gracias María, ya salió en la cámara, en video. Hace 9 años y 4 meses, yo hice un pacto, escuche, hice un pacto con ella, con Cleira. Ella hizo un pacto conmigo. Mi parte es serle fiel a ella, su parte es serme fiel a mí. Tenemos como testigo a Dios y a un montón de gente de otra iglesia y unos cuantos que creo que están aquí. Pero Dios sigue siendo el testigo, ¿ok? Yo tengo que cumplir mi parte del pacto. Si yo la incumplo, ella es libre para deshacer el pacto, ¿verdad? Así funciona el matrimonio, o viceversa. Cuando Dios, comparando el matrimonio, toma a Israel como esposa, como esposo, e Israel como su novia, como su esposa, la parte del pacto de Dios era guardar, proteger, bendecir, y la parte de Israel era obedecer. Israel falló, Dios no. Entonces el Señor entra en vigencia un segundo pacto. Este segundo pacto es hermoso y ahora sí la cosa se va a poner buena. ¿Ok? Levanten la mano los que están dormidos. Ok, seguimos. Dice así: se establece el segundo pacto. Pasado mucho tiempo, pero en el tiempo perfecto de Dios, envió a aquel que iba a ser el mediador del segundo pacto, cuya fidelidad sería superior a la del primer Adán, quien jamás traicionaría la fidelidad de Dios. Este es Jesucristo, nuestro amado Jesucristo. El motivo de estas prédicas, el motivo de mi vida, el amor de nuestros corazones, no de palabra, sino de hecho, Jesucristo. De aquí en adelante vamos a centrarnos en nuestro amado Rey. Ya les hice la introducción, ¿ok? Quien vino al mundo en debilidad como hombre, siendo 100% hombre, pero a la vez 100% Dios. Un misterio que algunos no lo reciben. Un precioso misterio. Tuvo que venir en forma de hombre para redimir a los hombres. Anduvo en esta tierra hasta aproximadamente los 33 años, pero durante 3 años anduvo por todo Israel, su propio pueblo, manifestando el reino de Dios, enseñando verdaderamente los mandamientos de Dios y cumpliéndolos, lleno de gracia y plenitud. Manifestó a Dios en sí mismo, mostrando misericordia, bondad y compasión con las limitaciones humanas, pero con la virtud de Dios hizo bienes a la gente y Dios dio testimonio de que se agradaba de él. Jesucristo enseñó todo y solo aquello que oyó a su Padre Celestial. Su esperanza era el corazón y la voluntad de Dios. Dio sus mandamientos desde la perspectiva del corazón amoroso de Dios. Y una vez dados estos mandamientos vivos al pueblo, pero principalmente a sus discípulos, les dijo. ¿Ok? Marcos 14:24 dice así. No sé por qué uno a veces se le sale decir, dice asá. Un día se me salió. Dice así. Y un día viendo un video vi que a alguien se le salió. Esta es mi sangre del pacto, que es derramada por muchos. Pausa. Era solo el 24. El Señor Jesús, en esa noche, en esa cena,
con sus discípulos, les dice algo que para ellos era nuevo. ¿Qué? Esto es mi sangre. Cuando agarra la copa, una de las 4 que se utilizaban en la Pascua judía, dice, esto es mi sangre del pacto, que es derramada por muchos. Ya Jesús comienza a hablar del pacto, pero él todavía estaba vivo, su sangre no había sido derramada, ¿ok? Ahora acompáñenme a Lucas 22:20. Lucas 22:20. Voy un toque rápido, quizá no lo espere, así que si usted es lento, Saladín. Dice, de la misma manera tomó la copa después de la cena y dijo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que es derramada por ustedes. Nuevo pacto, dice el Señor. Esto aconteció en lo que se conoce como la cena del Señor. Esto quiero leerlo textualmente porque es muy rico y no quiero que se me quede nada. No quiero parafrasearlo, quiero apuntarlo, leerlo tal y como lo escribí, ¿ok? Esto aconteció en lo que se conoce como la cena del Señor, donde Jesús le dio un nuevo sentido a la celebración de la Pascua, que hasta entonces solo conmemoraba la liberación de Israel. Paréntesis. Para repasar, por si a usted se le olvidó. Desde que Dios sacó a Israel de Egipto, hasta ese momento, que habían pasado muchos cientos a la 2 de años, todos los judíos, todos los días 14 del primer mes de todos los años del año judío, todos los días 14, ellos celebraban la Pascua y la conmemoración duraba una semana, la fiesta de los panes sin levadura, pero comenzaba el día 14 del primer mes, recordando que fueron sacados de Egipto. En otra prédica, en otra enseñanza de otro día, lo haré más extenso, pero ellos utilizaban todo un sinnúmero de cosas, que cada cosa simbolizaba algo de aquel evento cuando salieron de Egipto. Entre ellos, como ya lo dije ahorita, eran 4 copas. Cada una tenía un simbolismo y también 4 tortas de pan que eran secas, sin levadura. Ya Pedro, Juan, Santiago, Judas y todos los 12, incluso Cristo Jesús, durante muchos años con sus padres en sus casas habían celebrado la Pascua, porque era algo que se hacía todos los años, como la Navidad. Pero ahí había un simbolismo más profundo, o sea, que esa noche que están sentados, póngame atención, los discípulos con Jesús, ellos ya sabían qué seguía. Ellos ya sabían, sí, ahora viene la tercera copa, luego cantamos el Jalel, luego cantamos el gran Jalel, ahora sí, y ellos sabían lo que seguía. Pero cuando el Señor agarra, se cree que es la tercera copa, según los comentaristas, y dice, yo me imagino que como ustedes estaba Pedro con el celular, ya sabía lo que seguía. Yo me imagino que al igual que ustedes estaba Santiago allá a la par del otro, molestando y hablando, ¿qué así? Viene la tercera copa. ¿Y qué me decías? ¿Cómo te fue anoche? Así como están ustedes ahorita, como esa pareja que está ahí, como aquellos que están allá. Cámara, no, enfóquelos ahí, enfóquelos. Yo me imagino que ellos estaban igual, pero ellos no se esperaban lo que Jesús hizo. Él dijo, los estoy trasladando a esa noche, muchachos, a la noche antes de ser Jesús arrestado, al día antes de ser crucificado. Cuando ellos estaban en lo que ya conocían desde niños, de repente Jesús dice, esto es mi sangre. ¿Qué? ¿Qué? No se equivocó Jesús. ¿Viste, Santiago? ¿Qué? Pedro, ¿escuchaste lo que dijo Jesús? Ahí todos dejaron el celular y todos dejaron de hablar. ¿Qué? Se equivocó. Algo le pasó al maestro. Yo me imagino que todos tuvieron que haberse salido de esos, porque todos los años, 30 y resto de años haciendo lo mismo, y luego él dice, esto es mi sangre. ¿Qué? Del nuevo pacto. ¿What? Esa noche Jesús le dio una vuelta de 180 grados a la costumbre de la Pascua.
Nosotros no celebramos la Pascua, celebramos la cena del Señor y Jesús le cambia. ¿Ok? Quiero que tenga esto claro. Cuando sucede esto, luego nos trasladamos, quiero que me acompañe a Hebreos 9:22. Este versículo se le va a quedar bien memorizado. El Señor le da un nuevo sentido y habla del nuevo pacto. ¿Qué dice Hebreos 9:22? La parte B, ya les enseñé cómo es la parte A y la parte B, ¿verdad? ¿Qué dice la parte B? Pues sin derramamiento de sangre no hay perdón. ¿Qué dijo el Señor? Esta es mi ¿qué? ¿Que va a ser qué? Derramada. ¿Por qué? Porque había una ley, hay una ley. Sin derramamiento de sangre no hay perdón. Esta copa es mi sangre que por ustedes va a ser derramado. Es la sangre del nuevo pacto. Ahora acompáñenme a Hebreos 10:9. Please. Hebreos 10:9. Caray, yo tenía el reto de durar 45 minutos y creo que me va a costar. Hebreos 10:9 dice, luego añadió, aquí me tienes, he venido a hacer tu voluntad. Así que quitó lo primero para establecer lo segundo. ¿Cuál era la voluntad de Dios? Que Cristo muriera por nuestros pecados, conforme a las Escrituras. Cuando Cristo allí dice, esto citando un salmo que ahorita lo vamos a ver, aquí he venido a hacer tu voluntad, dice Hebreos 10:9. Para los que están apuntando, subtítulo, las Escrituras anunciaban su muerte. Vamos a hacer un barrido por los salmos y por los profetas de cómo se anunció la venida de Cristo y la muerte de Cristo, ¿ok? Así que apunte el subtítulo, las Escrituras anunciaban su muerte y su resurrección, ¿ok? Espero que este mensaje no sea tan aburrido para usted como para que no me ponga atención, ¿ok? Esto es vida eterna. Juan 17:3 dice que la vida eterna consiste en conocer a Cristo. ¿Y saben cuándo comienza la vida eterna? Desde el momento que usted comienza a ser de Cristo. Por tanto, es nuestra tarea conocer a Cristo, ¿ok? Así que si usted considera que esto no es material importante, no ha entendido Juan 17:3. Léalo hasta que se le revele. Dice, vemos cómo para establecer este segundo pacto era necesario derramamiento de sangre, ¿ok? Pero no de animales como en el caso del primer pacto, sino de alguien perfecto, sin mancha, con vida propia. ¿Usted sabe que nadie tiene vida fuera de Cristo, verdad? Porque yo no puedo morir y resucitar a mi voluntad. Cristo sí, Él tenía vida propia, el Hijo de Dios, pero nacido de mujer, sin relación con el pecado. Y a lo largo de la Biblia, Dios en su sabiduría lo anunció por todas partes. Uno de los primeros anuncios sobre Jesús está en Deuteronomio 18:15. Acompáñenme allá un toquecito. Deuteronomio 18:15. Esto es hermoso, muchachos, en serio. O sea, en serio, hay que estar muy ciego para no ver esto hermoso. ¿Ok? Deuteronomio 18:15. El Señor tu Dios levantará de entre tus hermanos a un profeta como yo. Está hablando Moisés. A él sí lo escucharás. Esa es una mención profética de Moisés, que también era profeta, sobre Jesús. Está hablando del profeta que se iba a levantar. Perdón. Perdón. Gracias. Esa parte del video tengo que editarla. La ventaja de la edición, ¿verdad? Si fuera en vivo no se puede hacer nada. Ok, dice. Tenga muy en cuenta que ahí Moisés está refiriéndose de Jesús. Está citando o está hablando de que iba a levantarse un profeta, el cual era Cristo, ¿ok? Tenga eso en cuenta. Seguimos.
Vamos a Hechos 3:22, por favor. Hechos 3:22. Vean qué lindo, hermanos, vuelvan a ver un momentito. Una de las reglas de la hermenéutica es que la Biblia se explica a sí misma. Este versículo que vamos a leer nos va a explicar o nos va a confirmar lo que leímos de Deuteronomio, ¿ok? Dice, Hechos 3:22, Moisés dijo, el Señor su Dios hará surgir para ustedes de entre sus propios hermanos a un profeta como yo. Presten atención a todo lo que él diga. Esa es una cita de Deuteronomio 18. Qué bonito, ¿verdad? Pedro, lleno del Espíritu, ¡pac!, lo conecta con aquella palabra de Deuteronomio. Y eso nos dice a nosotros de que por eso el libro la cita de Deuteronomio era referente a Jesús, porque el Espíritu Santo en Hechos lo confirma. ¿Ok? Vean qué hermoso. Lo confirma esto Pedro cuando cita Deuteronomio 18:19. Ahora, luego de Moisés decir esto, vemos algo hermoso en Éxodo 12:46. Acompáñenme a Éxodo 12:46. Esto se va a poner buenísimo. Éxodo 12:46. Eso, Isaac. Un saludo para Isaac que me está apoyando aquí. Isaac Venegas. Ahí, un saludo a Isaac. Ahí, hashtag. Ahí. Ok, dice: la Pascua deberá comerse en casa, y de allí no se sacará ni un solo pedazo de carne. Tampoco se le quebrará ningún hueso al animal sacrificado. Esa es una cita a Jesús. Y luego la referencia está en Juan capítulo 19, versículo 36. Vamos a Juan 19:36. Juan 19:36. Estoy emocionado. Estas cosas sucedieron para que se cumpliese la escritura. No le quebrarán ningún hueso. Ok, Juan 19:36, el apóstol Juan, cuando escribe el libro de Juan, allá por el año 90 y pico después de Cristo, él por el Espíritu Santo entiende que el hecho de que a Jesús no le quebrará ningún hueso, pausa, cuando están Jesús y los ladrones en la cruz, tenían que asegurarse que estuviesen muertos porque venía la Pascua. Y los fariseos eran tan, para usar una palabra bonita, eran tan locos, habían matado al autor de la vida, pero no podían pecar porque el siguiente día venía la Pascua. Entonces tenían que bajarlos. No encuentro otra palabra más que decir que eran locos, ¿ok? Ellos dicen, no puede quedar nadie en la cruz porque viene la Pascua, así que hay que bajarlos a todos. Pero no podían bajarlos vivos, entonces tenían que matarlos. Y una forma de ayudarles piadosamente a morir era quebrándoles los huesos de las piernas con un enorme mazo, para que la asfixia fuera más fuerte. Porque al estar en esta posición, se podían ayudar a dar bocanadas de aire, pero al hacer esto, quedaban guindando y no tenían forma de ayudárseles a respirar, y por lo tanto, entre la sangre que se les andaba por todo su cuerpo y su imposibilidad de ayudarse con los pies, morían más rápido. Pero cuando llegan a un ladrón, ¿cuál? Le dan y se muere. Llegan al otro y se muere. Llegan a Jesús, ya estaba muerto, porque no se le quebrará ningún hueso. Y Juan, por el Espíritu Santo, muchachos, se acuerda de Éxodo, capítulo 12:46, y entiende que lo que parecía que estaba hablando Moisés del animalito que se comían, él entendió que se estaba refiriendo a Jesús, porque lo ve y no se le quebrará ningún hueso, porque a él no podían quebrarle ningún hueso. Entonces lo que hicieron los malandrines fue clavarle la lanza aquí, pero también eso estaba escrito. Ay, es que el Señor es impresionante. Seguimos. Haciendo referencia al episodio de su muerte en la cruz, continuando, pasamos a los salmos. Vamos a ver los salmos. ¿Qué dicen los salmos sobre nuestro amado Rey? Salmo 22.
El Salmo 22, donde primero Jesús clama a Dios desde la cruz diciendo, ¿por qué lo había abandonado? Vamos a ir al Salmo 22. Versículo 1, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Eso lo escribe David, pero eran palabras de Jesús, eran palabras proféticas. Y esas fueron las palabras que salieron de los labios de Jesús cuando estaba en la cruz, cargando su y mi pecado. Y dice, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Allí, Salmo 22, nos habla del sufrimiento del Maestro, seguido del momento donde todos los que estaban al pie de la cruz hacían burla de él. Sigamos leyendo el Salmo 22. Dios mío, clamo de día y no me respondes, clamo de noche y no hallo reposo, pero tú eres santo, tú eres rey, tú eres la alabanza de Israel. En ti confiaron nuestros padres, confiaron y tú los libraste, a ti clamaron y tú los salvaste, se apoyaron ante ti y no los defraudaste. Seguimos, cuando me ven se ríen, versículo 7, lanzan insultos meneando la cabeza. ¿Qué hicieron los judíos? Cuando él estaba en la cruz, meneaban la cabeza, dicen los evangelios, ¿se acuerdan? Ok, sigamos. Versículo 8. Este confía en el Señor, pues que el Señor lo ponga a salvo. Esas mismas palabras estuvieron en los judíos. ¿Se acuerdan? Confía en Dios, que Dios lo salve. Este Salmo 22 es como una radiografía de lo que Jesús iba a vivir en la cruz. Que confía en el Señor, pues que el Señor lo ponga a salvo, ya que en Él se deleita, que sea Él quien lo libre. Es impresionante este hombre, David, lleno del Espíritu Santo, puede trasladarse a aquel momento. Ahora dejamos el Salmo 22 y vamos al Salmo 31. Vamos al Salmo 31 un momentito. Salmo 31. Versículo 5. En tus manos encomiendo mi espíritu. ¿Les suenan esas palabras conocidas? Líbrame, Señor, Dios de la verdad. Esas eran palabras de mi amado Rey, en los labios del salmista, inspirado por el Espíritu Santo. Cómo se describe el momento en que Jesús iba a encomendar su espíritu al Señor. Ahora, seguimos en nuestro recorrido, vamos al Salmo 34. Vamos al Salmo 34. Versículo 20. Salmo 34, versículo 20. Le protegerá todos los huesos y ni uno solo le quebrarán. Vemos reafirmando lo de Éxodo y lo que Juan en el capítulo 19 nos dice. Seguimos ahora con esta travesía hermosa de los Salmos, haciendo referencia al momento de su muerte. Era costumbre de que los romanos quebraran los huesos, como ya le dije. Ahora vamos a irnos al Salmo 40, versículos 6 al 8. Salmo 40, versículos 6 al 8. A ti no te complacen sacrificios ni ofrendas, pero me has hecho obediente. Tú no has pedido holocausto ni sacrificio por el pecado. Por eso dije, aquí me tienes, como el libro dice de mí. Esto lo acabamos de leer en Hebreos capítulo 10. Me agrada, Dios mío, hacer tu voluntad. Tu ley la llevo dentro de mí. ¿Qué dijo el Señor cuando estaba de rodillas en el monte aquella noche? No se haga mi voluntad sino la tuya. Y ahí está diciendo que Él se agradó en hacer la voluntad de Dios. Y leímos en Hebreos cómo Él dijo, no te agradaron holocaustos, por eso me diste un cuerpo. Y aquí vengo, Señor, a hacer tu voluntad. ¿Ok? Se habla de que Dios le había dado un cuerpo humano a Jesús para que lo presentara en sacrificio, ya que Dios no se agradaba de los sacrificios animales. Vamos a Hebreos 10:5. Eso ya lo leímos, pero quiero volverlo a leer. Hebreos 10, 5 al 7. Por eso, al entrar en el mundo, Cristo dijo, a ti no te complacen sacrificios ni ofrendas en su lugar.
me preparaste un cuerpo. Aquí el autor de Hebreos está citando el Salmo 40, los versículos que ya leímos. Y eso lo cumplió Jesús. Listo. Para terminar con el testimonio profético de los salmos, ahora vamos a ir al Salmo 41:9. Vamos a ir al Salmo 41:9. Dice: hasta mi mejor amigo, en quien yo confiaba y que compartía el pan conmigo, me ha puesto la zancadilla. Voy a leerlo en otra versión. Hasta mi mejor amigo, en quien tenía plena confianza, quien compartía mi comida, se ha puesto en mi contra. Adivinen de quién se está hablando ahí. El salmista vio la traición de Jesús, aunque no puedo decir que él vio realmente que era Jesús siendo traicionado, pero inspirado por el Espíritu, estas fueron palabras que vivió Cristo Jesús. Cuando se vea que hasta la traición estaba plasmada en los salmos, se predice la traición de Judas. Acompáñenme a Mateo 26:24. Mateo 26:24. Pues el Hijo del Hombre tiene que morir tal como lo declaran las Escrituras hace mucho tiempo, pero qué terrible será para el que lo traiciona. Para ese hombre será mucho mejor no haber nacido. ¿Ok? Ahí está la conexión del hombre que lo iba a traicionar, entendiéndose que era Judas. Ahora quiero que vea el Salmo 16:10. Lo voy a mencionar más adelante, pero quiero mencionarlo también aquí. Salmos 16:10. Salmos 16:10. Porque tú no dejarás mi alma entre los muertos, ni permitirás que tu santo se pudre en la tumba. ¿De qué está hablando? De la resurrección de nuestro amado. Ya los salmos, y ahorita tengo otras citas hermosas, los salmos nos estaban hablando de la resurrección de nuestro Rey. Dejando los salmos, pasamos en este recorrido, ahora vamos a Isaías. Es aquí donde se describe de una forma más exacta que se puede ver en el Antiguo Testamento de los sufrimientos del siervo sufriente. Acompáñenme a Isaías 56. Isaías 56. Voy un toque rápido, usted me sigue como puede. Les ofrecí la espalda a quienes me golpeaban y las mejillas a quienes me tiraban de la barba. No escondí el rostro de las burlas y de los escupitajos. Aquí está hablando de toda la humillación que el Señor vivió. Ahora vamos a Isaías 52:14. Isaías 52:14. Pero muchos quedaron asombrados cuando lo vieron. Tenía el rostro tan desfigurado que apenas parecía un ser humano, y por su aspecto no se veía como un hombre. Así quedó nuestro amado Rey, por causa del pecado, molido por nosotros, por nuestros pecados. Y también tenemos todo el capítulo completo de Isaías 53, que habla sobre todo el proceso que Jesús pasó de sufrimiento, de muerte, como una oveja que iba al matadero. Ahora quiero que me acompañe a Oseas. Vamos a ver, vamos a ver, esto es en Oseas. Vamos a Oseas 6:2. Oseas 6:2. Dice: nos dará vida después de 2 días. En el tercer día nos resucitará y viviremos delante de Él. Esta es una mención al Señor también acerca de la resurrección y del tiempo que Él iba a estar en la tumba, ¿ok? Esta cita es preciosa, la manera tan directa como habla con tanta precisión de la resurrección de Jesús al tercer día. Y también sobre este mismo hermoso tema de la resurrección tenemos el Salmo 16:10, que ya lo leímos atrás, acerca de que no dejarás mi alma entre los muertos, ni permitirás que tu santo se pudra en la tumba. También en el libro de los Hechos, no vamos a ir,
se hace una referencia al Salmo 16 en Hechos 2:27, versículo 13, versículo 35, y también en 1 Corintios 15:4 se habla acerca de la resurrección del Señor Jesús. ¿Ok? Así quedó estipulado de antemano que Jesús tenía que resucitar de entre los muertos, y él mismo utilizó como referencia a su resurrección el episodio de Jonás en la ballena, en el vientre del pez, del gran pez. Él lo hizo como una referencia de que iba a estar 3 días, que fue el tiempo que estuvo Jonás, y luego iba a resucitar. Eso lo vemos, no lo vamos a leer, pero está en Mateo 12:40, si quiere apuntarlo. Ok, y ahora finalizamos el recorrido del Antiguo Testamento sobre las profecías hechas acerca de Jesús y su muerte, su resurrección. Quiero que vayamos, para finalizar este recorrido, acompáñenme a Zacarías 11:12. Zacarías 11:12, por favor. Zacarías 11:12. Vamos a leer del 11. Y fue desechado en ese día, y así conocieron los pobres del rebaño que miraban a mí, que era palabra de Jehová. Y les dije: si os parece bien, dadme mi salario, y si no, dejadlo. Y pesaron por mi salario 30 piezas de plata. Y me dijo Jehová: echadlo al tesoro, hermoso precio con que me han apreciado. Y tomé las 30 piezas de plata y las eché en la casa de Jehová al tesoro. Ahí Zacarías nos profetizó del precio que iban a pagar por el Señor. Dice, hermoso precio, como una forma de decir, ¿cómo es posible? 30 piezas de plata, en eso me valoraron. Vean qué hermoso, muchachos, todo está en la Biblia. Todo está en las Escrituras. Y eso, ojo, que yo no estoy profundizando así como teólogo, ¿verdad? Eso fue lo que me encontré, pero yo sé que hay más. Pero yo quiero que ustedes vean con esto cómo la palabra de Dios toda apunta a nuestro amado Rey. Aún versículos tan aparentemente sencillos apuntan a nuestro amado Jesucristo, porque Él es el centro de todo. Él es el centro de las Escrituras, Él es el centro de todo. Nuestro Rey, precioso Jesucristo. Antes de leer el siguiente versículo, quiero ponerlos en contexto. Los judíos tenían los libros proféticos acumulados, todos los libros de los profetas, y le ponían el nombre a los libros del profeta más importante. ¿Ok? Y el profeta como más importante para ellos era Jeremías. Por lo tanto, aunque citaran a Zacarías, que era un profeta pequeño, lo llamaban por el nombre del profeta mayor. ¿Ok? Los profetas mayores son Jeremías, Isaías, los menores como Zacarías, Oseas. Cuando citaban a un profeta menor como Zacarías, si estaba en el libro, en el rollo, que era encabezado por Jeremías, que era un profeta mayor, entonces, aunque citaran a Zacarías, decían, como dijo el profeta Jeremías. ¿Se entiende lo que dije? Ok. Ahora vamos a Mateo, capítulo 27, 9. Vamos a leer desde el 8. Por lo cual aquel campo se llama hasta el día de hoy campo de sangre. Así se cumplió lo dicho por el profeta Jeremías cuando dijo: y tomaron las 30 piezas de plata, precio del apreciado, según precio puesto por los hijos de Israel. Mateo cita a Jeremías, pero usted va a Jeremías y no encuentra ese versículo. Está en Zacarías, ya lo leímos. Pero en el rollo de los profetas, el que encabezaba era un profeta mayor que era Jeremías, y Mateo dice Jeremías, pero es Zacarías. No se equivocaron, era una costumbre, hay que entender eso, ¿ok? Porque algunos dicen, ves que es que la Biblia nada. Ok, no, hay que entender, ¿ok? Vemos cómo Mateo cita a Zacarías para decir que aún el evento de las 30 monedas de plata estaba profetizado. Pero le aseguro que los judíos, los fariseos, cuando leyeron las 30 monedas de plata, que traducido a nuestro tiempo es como 1.440.000. Ay, qué manera, no es que yo lo saqué hace un tiempo, pero me acuerdo. Es como 1.440.000 colones, eso fue lo que valoraron a Jesús. Pero cuando ellos agarraron esas 30 monedas de plata y se le dieron a Judas, ellos no sabían que estaban cumpliendo una profecía. Pero ya Dios lo había visto. Ese era el precio que iban a pagar por
por el rey. ¿Ok? En este recorrido que hemos hecho se han visto cómo las Escrituras demuestran cómo Jesús estaba ya destinado a morir con sufrimientos y traición por nosotros, para establecer este nuevo pacto y asimismo resucitar. Todo está ahí y Él, Jesús, cumplió cada cosa que estaba escrita de Él, para cumplir lo anunciado por Dios. Para finalizar, muchachos, vamos a ver el alcance de este segundo pacto. El alcance de este segundo pacto. Muchachos, solo yo estoy emocionado. ¿Verdad que es hermoso esto? María está enclochada. Ok. Espero que no queden empachados de tanta Biblia. Dice: este segundo pacto es perfecto, con un alcance maravilloso, con promesas gloriosas a favor de nosotros. Primero nos encontramos que se dice sobre este pacto, voy a leerlo, Jeremías 31, del 33 al 34, dice así: pero este es el nuevo pacto que haré con el pueblo de Israel. En ese día, dice el Señor, pondré mis instrucciones en lo más profundo de ellos y las escribiré en sus corazones. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Y no habrá necesidad de enseñar a sus vecinos, ni habrá necesidad de enseñar a sus parientes diciendo: deberías conocer al Señor, pues todos ya me conocerán, desde el más pequeño hasta el más grande, dice el Señor. Perdonaré sus maldades y nunca más me acordaré de sus pecados. Esta es para mí la primera y más maravillosa de los beneficios que tiene ese nuevo pacto. Cuando dice ahí, ¿verdad? Hay gente que lo malinterpreta, porque Juan en la primera carta toca de esto, de que dice que la unción está en ustedes y la unción le enseña todas las cosas. Juan esclarece refiriéndose a que es el Espíritu Santo. La misma palabra se explica a sí misma. Lo que quiere decir no es que ya yo no ocupo que nadie me enseñe la Biblia porque el Espíritu Santo está en mí, yo lo sé todo. Porque eso iría en contra de Efesios 4, donde habla de que tiene que haber maestros, profetas, evangelistas, pastores y maestros para que edifiquen a la iglesia, ¿cierto? Nosotros necesitamos ser edificados. Ustedes, algunos están siendo edificados por esta enseñanza largota que yo les estoy dando y están aprendiendo Biblia, ¿verdad? Lo que quiere decir es que el Espíritu Santo en nosotros nos da un entendimiento de Dios, de la verdad. Hermanos, aquel que tiene el Espíritu Santo escucha una falsa doctrina y algo en él le dice: no, eso no es así, aunque conozca poquito, porque el Espíritu Santo, que le guía a la verdad, le ayuda a entender. ¿Ve? Por ahí va la cosa, a eso se refiere. Varias cosas son preciosas en este pasaje. Primero, el hecho de que el Señor pondría sus leyes en nuestro corazón, hermanos, eso es glorioso. Luego dice: sería nuestro Dios. Ese era un privilegio que solo tenía Israel antes. Ellos decían de nosotros los gentiles que éramos leñas para el infierno, imagínense. Ellos creían que solo ellos eran el pueblo escogido por Dios y a nosotros que nos parta un trueno. Pero aquí dice que nosotros también vamos a tener a ese Dios como nuestro Dios. Para usted quizás sea algo sencillo, pero cuando usted lo ve desde el punto de vista de cómo era en el Antiguo Testamento, hermanos, esto es un privilegio, es una gran bendición, ¿ok? No se le olvide, sea agradecido. Ay, nadie me quiere. Dios te quiere, cabezón, pero como no has entendido lo que Él te ha dado, ahí andas llorando y que no, nadie me quiere, ni Dios me quiere. Cállese, usted no sabe lo que dice. La Biblia dice que Dios te ama tanto que envió a Cristo, pero no lees la Biblia, por eso no sabes los tesoros que tienes. Tercero, que iba a perdonar nuestros pecados. El asesino más asesino y el pecador más pecador, que es arrastrado por su conciencia, cuando se rinde a Cristo, hermanos, ya el pecado no es cubierto,
es borrado y la conciencia queda limpia. ¿Usted sabe lo que es eso? A los que fuimos pecadores, muy pecadores, sí sabemos lo que es eso, tener una conciencia limpia. ¿Ustedes saben por qué el mundo allá afuera anda buscando paz? Ellos no entienden que la ausencia de paz está aquí adentro, en su conciencia, y solo Cristo les puede dar eso. Porque esa es la paz. ¿Saben qué consiste la verdadera paz? Es que el mundo está enemistado con Dios. Y el único que pone en amistad al hombre con Dios es Cristo, pero cuando alguien cree en Él, entra en paz con Dios. Y es cuando el ser humano tiene paz. Porque su conciencia queda limpia. Y ya no es condenado. Entonces es el tercer beneficio. Nunca más se va a acordar de ellos. Eso lo enseña, usted lo lee y lo apunta. Hebreos 9, 12 y 14 confirma eso que estoy diciendo. Esto pudo ser posible solo porque Jesucristo entró al lugar santísimo, no al hecho por manos humanas, sino al celestial, allá, al cielo. Él entró allá, al lugar santísimo, presentó su propia sangre al Padre y entonces se cumplió, se hizo, se llevó a cabo lo que Él tenía que hacer y esto fue a nuestro favor. Entró al lugar santísimo, al templo celestial ante Dios con la sangre propia y así pudimos tener perdón eterno. Esto lo hizo una sola vez y para siempre, ya que esta sangre pudo purificar nuestra conciencia de toda acción pecaminosa que nos era contraria y nos hacía culpables a los ojos de Dios. Él fue el sacrificio, Cristo, perfecto por nuestros pecados. Gloria a Dios por todo eso. Cristo se presentó una sola vez y para siempre. Eso lo dice Hebreos 9:26 y al 28. Con este sacrificio de Cristo, por voluntad de Dios, fuimos hechos santos una sola vez y para siempre. Luego de hacer esto por nosotros, Jesucristo se sentó en el lugar de honor a la derecha de Dios y allí espera hasta que sus enemigos sean humillados y puestos bajo sus pies. Y ahora, a diferencia del antiguo pacto, que solo podía un hombre entrar una sola vez al año hasta el lugar santísimo, nosotros, por la obra de Cristo, al romper el velo y por el sacrificio de su cuerpo, tenemos libre acceso al lugar santísimo. Es decir, a la presencia misma de Dios. Pero usted no entra porque no le da la gana. Está abierto. Costó la muerte del amado el que se pudiera abrir el acceso al lugar santísimo. Y los cristianos no quieren ir ahí. Y costó la muerte de Cristo, costó que su cuerpo fuera desbaratado, según lo enseña Hebreos. Yo deseo que el Espíritu Santo le revelara esto para que su adoración cambie. Si usted comprendiera esto y lo apreciara, en su casa todos los días estaría postrado en su presencia, entrando a lo que se entiende como el lugar santísimo, que esa es su presencia en comunión con Él. Hermanos, antes no se podía. Y como ya el velo se rompió, de parte de Dios ya no hay obstáculos. ¿Sabe quién pone obstáculo para que no entremos? Satanás, por medio del pecado. Porque cuando nos tienta y nosotros nos dejamos arrastrar por el pecado, ya no es que se pone un velo, es que nosotros nos ponemos un muro y no entramos por nuestra necedad, por nuestra suciedad. Pero ya Dios hizo todo lo que tenía que hacer. La puerta está abierta, el velo se rasgó. Y tenemos libre acceso al lugar santísimo. Y en la antigüedad, solamente una vez al año un hombre podía entrar y si iba medio sucio, que lo junten y lo saquen con mecate porque ahí se moría. Y solo una vez al año. Una vez al año. Hermanos, ¿usted sabe lo que es eso? Y usted puede entrar todos los días, a toda hora, a la presencia misma del Dios Santo por medio de Cristo Jesús. ¡Ay, Dios, revélales esto! Adoren a Cristo en sus casas, entren a su lugar santísimo. La puerta está abierta. La puerta está abierta. El velo se rompió por medio de la carne de Cristo desbaratada en ese madero.
Bendito, bienaventurado aquel al que se le revela esto y lo toma y lo practica. ¿Qué más tenemos aquí? Tenemos Primera de Juan 2:20, tenemos la unción del santo, conocemos todas las cosas. Primera de Juan 2:27, la unción nos enseña todas las cosas. Hay tanto cosa hermosa en cuanto a este alcance logrado por la obra de Cristo. En este segundo pacto hay muchísimo que decir, pero agregando unas cosas más podemos decir que la gloriosa obra de Cristo pudo liberar a todos los que vivíamos esclavizados por temor a la muerte. Lo hizo quebrantando el poder del diablo, quien tenía el poder sobre la muerte, según lo expresa Hebreos 2, 14 al 15. Así lo dice. Léalo. Hebreos 2, 14 al 15. Vamos. Hebreos 2, 14 al 15. Hebreos 2, 14 al 15. Dice: debido a que los hijos de Dios son seres humanos hechos de carne y sangre, el Hijo también se hizo de carne y sangre. Pues solo como ser humano podía morir, y solo mediante la muerte podía quebrantar el poder del diablo, quien tenía el poder sobre la muerte. Únicamente de esta manera el Hijo podía liberar a todos los que vivían esclavizados por temor a la muerte. ¿Quién tenía el poder sobre la muerte? Según ese versículo, sin interpretar mucho, Satanás, ahí dice. ¿Quién lo quebrantó? Señor Jesús. Y nosotros estábamos esclavos por temor. Pero ahora ya no somos esclavos, porque Cristo venció al que tenía el imperio de la muerte. Y ahora nosotros, siendo que Cristo lo venció, tenemos libertad y ya no somos esclavos del temor. Por eso aquella canción, ¿usted cree que es una canción bonita que se le ocurrió ahí a la gente de Betel y luego la tradujo la gente allá ahí en la voz de Melgar? No, hombre, ahí está. Ya no soy esclavo del temor, soy hijo de Dios. Ahí lo dice. Apréndase ese versículo cuando tenga miedo, cuando se sienta asediado por Satanás, cuando tenga miedo a la muerte, miedo a morir repentinamente, lea ese versículo. Memorícelo. Solo como ser humano podía morir y solo mediante la muerte podía quebrantar el poder del diablo, quien tenía el poder sobre la muerte. Únicamente de esta manera el Hijo podía liberar a todos los que vivían esclavizados por temor a la muerte. Esta verdad es confirmada en 2 de Timoteo 1:10, lo puede apuntar, que expresa que Cristo Jesús destruyó el poder de la muerte e iluminó el camino a la vida y a la inmortalidad por medio del Evangelio. Cada vez que predicamos el Evangelio, iluminamos, o más bien, leamos a la gente el camino a la inmortalidad que Cristo iluminó, que Cristo abrió. Oiga, la inmortalidad. Usted sabe que todos ustedes son gente que han entrado por el camino que lleva a la inmortalidad. Ustedes van rumbo a la inmortalidad. Por el Evangelio, por Cristo mismo. Esto es hermoso. Estoy hablando de los beneficios de este pacto. Continuando con el alcance de este glorioso y segundo pacto, podemos decir que ahora todo el que pertenece a Cristo, o sea, que ha puesto su fe en Él, se ha convertido en una nueva persona. La vida antigua ha pasado, una nueva vida ha comenzado. Eso está en 2 de Corintios 5:17. Una nueva criatura, las cosas viejas ya pasaron. Podemos añadir a las más hermosas de las dádivas otorgadas por Dios para nosotros, a mi parecer. ¿Cuál? Recibir el Espíritu de Dios. Cuando Él nos adoptó como sus propios hijos, ahora llamamos Abba Padre. Esto porque su Espíritu se une a nuestro espíritu para confirmarnos que somos hijos de Dios. Y siendo sus hijos como tales, somos sus herederos, herederos junto con Cristo Jesús de la gloria de Dios. Eso está en Romanos 8, del 15 al 17. Ser hijos del Dios vivo, no solamente ser su pueblo, ser sus hijos, tener su espíritu. Y por eso podemos clamarle en adoración, Abba Padre. Y también en Gálatas 4:6, nuestra posición también fue cambiada, ya que el Padre nos tomó juntamente con Cristo cuando le resucitó y nos sentó con Él en lugares celestiales. Eso está en Efesios 2:6. Ay, hermanos,
¿Ven todos los privilegios que tenemos? Por la obra de Cristo, por ese segundo pacto. Podemos seguir describiendo el alcance de este segundo pacto. Otra maravillosa verdad, de entre las más gloriosas, es el hecho de la resurrección de su pueblo redimido. Cristo fue el primero en resucitar, como el primero de una gran cosecha. Luego todos los que pertenecen a Cristo serán resucitados. Cuando Él regrese, después de eso vendrá el fin, cuando Cristo le entregue el reino a su Padre. ¿Qué le parece? La resurrección es el hecho más maravilloso que todos esperamos. Cuando Cristo venga por nosotros, en ese momento vamos a ser tomados y llevados con Él, para estar por siempre con Él. Si ya hemos muerto, seremos resucitados, y si estamos vivos, en un abrir y cerrar de ojos, este cuerpo va a ser transformado en un cuerpo glorificado como el de Cristo. El cuerpo de Cristo atravesaba lugares, se movía a velocidades impresionantes, no muere nunca más, ascendió al cielo, unas cosas maravillosas. Ese es el cuerpo que vamos a recibir cuando Él nos tome y cuando Él venga por nosotros, ¿saben? Y en esa resurrección vamos a estar con Él por siempre. Todo eso son beneficios de este segundo pacto, al cual accedemos o somos partícipes por poner nuestra confianza en Cristo. ¿Qué le parece? Yo sé que esto es bastante, muchachos, y sé que es mucha información. Esto es un estudio, es como para uno hacerlo con más lentitud, pero si de algo pudo quedarle a usted, que le quede esto: que la obra de Cristo Jesús fue tan gloriosa. Toda la Biblia, el Antiguo Testamento, habla de Él. Cuando Él vino, hizo cosas preciosas, nos dio una vida gloriosa. Lo que yo trato de hacer con estas prédicas, muchachos, sobre Cristo, es que no vea a Cristo nada más como un Salvador, o como dicen los testigos de Jehová, únicamente es el camino. Yo no puedo quedarme en el camino. No, Cristo es más que eso. Yo quiero a usted despertarle el entendimiento de que conozca a Cristo en las Escrituras. Estudie sobre Él, conózcalo, tenga una comunión con Él. Entre más lo conozca, más lo va a amar y más va a querer obedecerlo. ¿Ok? Eso es lo que yo deseo. Mostrarle al Cristo real, vivo, no el Cristo histórico, al Cristo vivo, está vivo, y quiero una comunión viva con usted y conmigo, no una religión muerta y pobre. Ya hay muchas religiones, miles, ¿para qué tener otra? No, Él quiere una relación viva, muchachos, que esto retumbe en sus corazones. Él quiere una relación viva con usted mediante las Escrituras y por medio de su fe puesta en Él. Práctica, real, diaria, constante, verdadera, no de hipocresía, no de llaverito, no de iglesia. Cristo está vivo y quiere estar con usted y conmigo diariamente. Donde quiera que usted vaya, Él va. Él no se queda guardado aquí en la iglesia. Él no está metido en el libro como el genio. Cuando se le hace la lámpara sale. Él está en todas partes y quiere una relación viva, sincera con usted. Pero depende de usted si lo toma Él en cuenta. Existen muchos que sí creen y confían en Él, y con ellos Él tiene una relación viva. Él no se hace más Dios porque usted lo adore, ni deja de serlo cuando usted no lo adora. Pero usted y yo necesitamos de su compañía, de su vida, porque separados de Él nada podemos hacer. Él es real, Él es vivo. Él quiere una relación con usted. Él ya hizo todo lo que tenía que hacer. Ahora depende de usted. ¿Ok? ¿Está bien? Hasta ahí me da, es lo más que puedo hacer. Depende de usted. Que Dios me los bendiga.